Bueno, veamos ahora el método de datación uranio-torio. Y plomo, por supuesto, que es el isótopo hijo estable en ambos. Bueno, aquí tenemos tres tipos de desintegraciones nucleares. La primera corresponde al uranio 238, que se transforma en plomo 206 a través de una serie de decaimientos radioactivos, como lo vimos anteriormente, en que participan 8 núcleos de helio o rayos alfa y 6 rayos beta. La vida media del uranio 238, también como la hemos mencionado, es de 4,47 por 10 elevado a 9 años. Y el lambda es 1,55 por 10 elevado a menos 10 años elevado a menos 1. Ahora, en este caso, de esta datación, el plomo 206 y todos los que participan en esa ecuación se normalizan con respecto al plomo 204, que es un isótopo estable del plomo. Y despejando T de la ecuación esta que les acabo de mencionar, entonces ustedes pueden calcular, o se puede calcular el tiempo transcurrido entre que se formó el mineral hasta el día de hoy. Ahora, este método de datación, aún no lo he dicho, o creo que lo voy a decir en forma más resumida anteriormente, se requieren circones, que son minerales ricos en uranio. Ahora, colectar circones es algo que yo lo considero terriblemente trabajoso. Hay que ir a terreno, sacar unas tremendas rocas, y luego que se tienen esas tremendas rocas, hay que, en el laboratorio, hay que someterlas a molienda y de ahí separar los circones. Así que es un trabajo que yo, de mi punto de vista, lo considero como un trabajo de titanes. Hacer estas dataciones uranio-plomo o bien torio-plomo. Pero más se usan, como le voy a decir más adelante, las uranio-plomo en lugar de la de torio-plomo. Bueno, aquí tenemos la método de datación del uranio 235, que remata en el isótopo estable plomo 207. Ahora, el uranio 235 llega al plomo 207 a través de toda una serie de caimientos en que en total se eliminan 7 rayos alfa y 4 beta. La vida media de este isótopo uranio 235 es 0.704 por 10 elevado a 9 años. Lambda es 9.85 por 10 elevado a menos 10 años elevado a menos 1, y todo se normaliza con respecto al plomo 204, que es un isótopo estable del plomo. Si ustedes despejan T de la penúltima ecuación, entonces van a tener la expresión que les va a permitir calcular la edad que tiene un determinado mineral o roca cuando se aplica este método de datación. Entre paréntesis, como la vida media del torio, del uranio 235 y del uranio 238 y del torio también es muy grande, estos métodos se emplean para datar rocas de más de 100 millones de años. Rocas jóvenes no calzan acá. Ahí tienen la ecuación de decaimiento radioactivo correspondiente al torio 232, que se convierte en plomo 208 también a través de toda una serie de decaimientos que completa en total 6 rayos alfa más 4 rayos beta. Ahí está la temperatura, la vida media del plomo del torio 232,
y el lambda correspondiente. Aquí también el plomo 208 se normaliza con respecto al plomo 204, que es un isótopo, como les dije recién, estable del plomo. Y si ustedes en la penúltima ecuación despejan T, entonces pueden obtener la edad de un mineral o roca que tenga una edad superior a más de 100 millones de años. O sea, sí, más de 100 millones de años. Ahora, ¿por qué la edad tiene que ser mayor a 100 millones de años? Porque acuérdense lo que dijimos al comienzo de este capítulo. Se necesita, para datar se necesitan isótopos padres e isótopos hijos. Ahora, si la vida media es del orden de 10 elevado a 10 años, entonces se requiere mucho tiempo para que se formen isótopos hijos. Y si se forman pocos isótopos hijos, es más imprecisa la determinación de la edad. Por eso tiene que ser edades superiores a 100 millones de años. Y como también les señalé anteriormente, para datar se emplean minerales ricos en uranio y torio, tales como los zircones. Ahora, la otra cosa que hay que tener presente es que los métodos de uranio-plomo que se usan más para datación que el método torio-uranio. Ahora, si se consideran las dos sistemáticas uranio-plomo, en el caso que T1, que es el valor de T, de acuerdo con la primera sistemática, sea igual al valor de 2, que es la edad obtenida por la segunda sistemática, entonces las dos primeras ecuaciones permiten graficar la razón uranio 206-238 en función de la razón uranio 207 y 235 para distintos valores de T. Ahora, de esta gráfica resulta una curva que lleva el nombre de Concordia, y ella representa el lugar geométrico de todos los puntos para los cuales la edad obtenida aplicando a la sistemática uranio 238, plomo 206, es igual a la obtenida a través de la sistemática uranio 235, plomo 207. Bueno, en este gráfico ustedes tienen esta curva que les señalé recién, que se llama la concordia. Ustedes se fijan que aquí se ha graficado el plomo 206, que es el isótopo hijo, versus el uranio 238, que es su isótopo padre, versus el plomo 207, que es el isótopo hijo, versus el uranio 235, que es el isótopo padre. Y esta línea que está aquí, entonces representa cómo ha evolucionado el sistema a lo largo del tiempo. Parte de acá, entonces comienza a desintegrarse el uranio. Aquí ya van 1200 años de desintegración, aquí van 2300 años y aquí ya van 3,5 billones de años. Bueno, es muy común que diferentes muestras de zircones pertenecientes al mismo sistema rocoso den edades diferentes, aplicando los dos métodos que les he señalado. Bueno, eso se debe en parte a que los minerales no son completamente cerrados a la pérdida de uranio y plomo. En este caso, el diagrama que señalé anteriormente, el 206 versus 238 versus 207 dividido por uranio 235, entonces en este caso en que haya apertura, entonces se genera una curva llamada discordia. Por ejemplo, aquí el sistema fue evolucionando en forma cerrada hasta los 3,5 billones de años.
Y aquí se abre el sistema. ¿Ya? Y al abrirse el sistema, algunos circones pierden todo. ¿Ya? Todo el plomo que tenían. Y esos circones, ¿ya?, que pierden el plomo, llegan aquí nuevamente, se instalan en el punto cero. ¿Ya? Hay otros que pierden una fracción del plomo. Esos se instalan acá. Y otros que no pierden. Y esos se quedan acá arriba. Luego, imaginemos que cerramos el sistema. Y entonces, la cosa sigue evolucionando. Y cuando lleguemos, por ejemplo, a 1,2 billones de años, vamos a ir aquí, y el que estaba en 3.3 billones de años, va a evolucionar hasta acá, hasta los 5,3 billones de años. Bueno, aquí, esta curva que está aquí es la que llamamos discordia, esta que está acá. Y esta curva llamada discordia, ¿qué es lo que representa? Esta intersección de la concordia con la discordia, entonces representa la edad en que se formó el mineral o roca, previo a la apertura. Y esto es el tiempo que ha transcurrido desde que el depósito, que se abrió a los 3,5 billones de años, entonces que volvió a cerrarse y ahora ha evolucionado hasta el 1,2 billones de años. Así que ese es el significado. Y todo esto creo que está escrito acá, y creo que ustedes también lo pueden leer, y no hay ninguna una razón para que yo los lea. Entonces, simplemente la tarea es que ustedes lean lo que demostré en la figura anterior. Bueno, ya hemos visto el método carbono 14, que se basaba en la desintegración, la velocidad de desintegración natural o nuclear. Los métodos de datación rubio estroncio, potasio argón, samario neodimio, uranio plomo, etcétera, que se basan en la ecuación básica de la geocronología. Y ahora vamos a ver dos métodos en los que el hombre mete mano. Bueno, uno de ellos es el método de datación por trazas de fisión. Vamos a ver en qué consiste este método. Bueno, hay varios minerales, entre ellos, por ejemplo, el feno, apatita, etcétera, que pueden contener inclusiones de zircón. Es decir, pequeños granitos de zircón pueden estar metidos dentro de esos minerales. Ahora, como consecuencia de esto, ya este mineral presenta una hora preocroica alrededor de la inclusión. Esto es porque el mineral ha emitido, ese poquitito de mineral que está como inclusión, ha emitido rayos alfa, y los rayos alfa rayan el resto del mineral. Y aquí tiene lo que produce. Por ejemplo, imagínense que todo lo que está dentro del cuadrado ahí es un mineral, y la inclusión está formada por ese punto rojo que ustedes tienen allá, y ese punto rojo es un zircón, por ejemplo, que es rico en uranio. Ahora, como es rico en uranio, se desintegra emitiendo partículas alfa, y las partículas alfa entonces causan estas rayaduras en el mineral, y parece todo esto como una aureola. Alguna va más allá, etcétera, etcétera, pero la mayoría está concentrada aquí, si ustedes ven. Ahora, estas aureolas, si ustedes, o trazas, si ustedes la tiñen adecuadamente, se pueden observar
muy bien al microscopio. Ahora, la densidad de trazas, es decir, el número de trazas por unidad de área, es proporcional a la concentración de uranio y al tiempo transcurrido desde que el mineral que alberga la inclusión comienza a retener las trazas hasta el presente. Ahora, temperatura de retención es la temperatura a la cual un determinado mineral comienza a retener trazas. Las temperaturas de retención son generalmente bajas, de menos de 200 grados. Bueno, esto es lo mismo que nosotros cuando niños jugábamos a tirar piedras en un lago tranquilito, y se formaban, lo que decíamos nosotros, tirar la piedra, se formaban diferentes patitos, decíamos nosotros, y esos patitos ya producían ondas, pero al rato desaparecían. En cambio, si nosotros hacemos lo mismo en la arena, quedan marcas, queda un hoyito por aquí, un hoyito más allá, otro hoyito más allá, y son marcas que quedan retenidas. En cambio, en el lago no. Entonces, eso es exactamente lo mismo que estamos explicando acá con respecto a la densidad de traza. Ahora, si depende de la concentración, significa que mientras más piedrecitos ustedes lancen, más trazas ustedes van a obtener. Y si están lanzando piedrecitas por todo un día, van a obtener más trazas que si las lanzan por mediodía. Ahora, la concentración de uranio que da origen a la densidad de trazas acumulada en el tiempo T se determina comparando dicha densidad de trazas inducidas, dicha densidad de trazas con densidad de trazas inducidas por radiación con neutrones lentos en un reactor nuclear. Y es aquí donde el hombre mete mano. Entonces, en el reactor nuclear se irradian simultáneamente la muestra y un estándar, estándar en el cual la concentración de uranio es plenamente conocida. Y el tiempo de irradiación con neutrones lentos tiene que ser igual para ambos. Ahora, este par de científicos, Price y Walker, en 1986, entonces, y ahí está toda la referencia, si ustedes la quieren leer, formularon la siguiente ecuación para determinar la edad por el método de traza de ecuación, de fisión. Y la ecuación es esa que tienen ustedes aquí arriba, en las cuales el mu sub u, que aparece ahí, es la constante de decaimiento del uranio 238, que es 1.55 por 10 elevado a menos 10 años elevado a menos 1. El phi sub s, que aparece acá, entonces la densidad de trazas en la muestra que se determina previo al proceso de irradiación. Y el phi sub i, el rho sub i, ya representa la densidad de trazas inducida. Y el phi sub i es el flujo neutrónico que pasa a través de la muestra, y el rho real que está ahí es el área del blanco, o que se llama también en inglés target cross section, para la irradiación neutrónica que provocará la fisión inducida del uranio 238. Y en la razón entre, el día aparece allá, está aquí, en la razón entre el uranio 235 y el uranio 238, el lambda F, que aparece aquí, en la constante de decaimiento de la fisión espontánea, que es igual a 8.42 por 10 elevado a 17, a menos 17 años elevado a menos 1. Bueno,
Con esa fórmula, ¿ah? Conociendo todos los ingredientes de la fórmula, entonces ustedes pueden calcular el tiempo transcurrido entre que la muestra comenzó a retener trazas hasta el día de hoy. ¿Ah? Y la muestra comienza a retener trazas generalmente a temperaturas bastante bajas, ¿ah? Menos de 200 grados Celsius. Ahora, el método de datación argón-argón, que es el que está más de moda en este momento. Aquí ustedes tienen que considerar lo siguiente, es argón-argón. Por lo tanto, las partes externas de un cristal pierden argón con mayor facilidad que las internas. Por lo tanto, la razón entre el isótopo radiogénico argón 40 y el isótopo estable potasio 39 es más elevada en el centro del cristal que en los bordes. Ahora, si ustedes irradian la muestra con neutrones lentos, por supuesto en un reactor nuclear, el potasio 39 por absorción de un neutrón se nos transforma en argón 39 con liberación de un protón. Y la razón, argón 39, argón 40, o viceversa, argón 40 dividido por argón 39, es más fácil determinar con exactitud y precisión, que es lo que siempre se busca en ciencia, por espectroscopía de masa. Ahora, el número de isótopos de argón producidos durante la irradiación de la muestra está dada por esta ecuación que ustedes la están viendo ahí. 39 de argón es igual al potasio 39 multiplicado por todo lo que tienen delante del potasio 39. Donde T es el tiempo que dura la irradiación, phi es el flujo electrónico del reactor nuclear, sigma es el área del blanco o target cross section, en el fondo cuántos neutrones inciden sobre el mineral, eso es, o sea, el blanco, digamos. Y epsilon es la energía de los neutrones, y se integra sobre todo el espectro de energía, porque no todos los electrones tienen exactamente igual energía. Ahora, de esos parámetros que ustedes tienen ahí, algunos se los tiene que dar el reactor nuclear. Por ejemplo, el reactor nuclear tiene que decirles cuál es el flujo electrónico del reactor que ellos están usando, punto 1. Después, ellos son los que le dan a ustedes el valor del área del blanco, y ellos son los que le dan a ustedes la energía de los neutrones, y también están ellos acostumbrados a integrar sobre todo el espectro de energía. Así que lo que ustedes tienen que hacer ahí en esa ecuación es bastante poco, y con eso esa ecuación es la que les permite a ustedes generar argón 39 a partir del potasio 39. Eso es por reacción nuclear. Pero, como vimos anteriormente, los isótopos argón 40 se generan también por decaimiento radioactivo del potasio 40, según esa formulita que habíamos visto antes, elevado a lambda t menos 1 por 0.117, que equivale a un 11.7% del potasio que realmente se transforma en argón. Todo el resto, casi los 90% restantes, se nos transforma en otro isótopo, ¿no? Pero no en argón 40. Por lo tanto, la razón entre el argón 40 y el argón 39, que es lo que interesa para
nuestra datación, está dada por esa formulita que ustedes tienen ahí. Es simplemente la primera ecuación que vimos cuando intervino el reactor nuclear y la segunda, que acabamos de ver. Simplemente una dividida por la otra. Y si ustedes despejan, tienen el tiempo transcurrido entre el tiempo transcurrido entre que se formó el mineral hasta el día de hoy. Ahora, en la práctica, en el laboratorio, las cosas se hacen en forma más... se trata de hacer las cosas en forma más simple. No calcular tantas fórmulas, como sino tratar de ver qué otros métodos más simples hay. Y un método bastante simple para calcular la edad del mineral o roca es graficando precisamente la edad versus el argón 39 que se ha liberado. Bueno, ¿cómo se hace esto? De forma muy fácil. Se toma el cristal y se calienta un poquitito. Seguramente al calentarlo un poquitito, todo el argón que se pierde es el argón que está en los bordes del cristal. Después se calienta otro poquitito y eso le da una edad por aquí. Después se calienta otro poco, ya vamos a los 150 millones de años, y entonces ahí el argón que se desprende es el argón que está más o menos en la parte media del cristal. Y finalmente ustedes calientan a full y aquí se desprende ya el argón desde la parte interna del cristal. Y por más que ustedes calienten, ustedes se fijan que la línea se mantiene horizontal. Y esa línea representa la edad real del mineral o roca que ustedes están datando por este método potasio-argón. Bueno, ahora vamos a estudiar una notación que es bastante usada para expresar la abundancia de un isótopo radiogénico. Y esta es la notación epsilon neodimio, la cual la voy a tratar, pero luego que entendamos otro concepto que lo vimos creo que anteriormente también. Bueno, ¿cómo se determina corrientemente la abundancia de isótopos radiogénicos? En el fondo hay dos formas de expresar esta abundancia de los isótopos radiogénicos. Una es mediante la razón entre el isótopo radiogénico y un isótopo estable del mismo elemento. Por ejemplo, la razón estroncio 87, estroncio 86, neodimio 143, neodimio 144, plomo 206, plomo 204, plomo 208, plomo 204 y osmio 187, por ejemplo, dividido por osmio 188. Por ejemplo, tenemos razones de estroncio neodimio de 0.703, que en el fondo corresponden a las razones de neodimio que tiene un manto común y que son las razones originales que tiene este manto. Después, la razón neodimio 143-144 es también elevada en el manto 0.512638, pero después disminuye, igual que la razón estroncio 87, estroncio 86. Bueno, y la otra forma de expresar la abundancia de los isótopos es mediante la notación epsilon. Esta notación es una diferencia relativa entre la razón isotópica de una muestra y la razón isotópica de un estándar.
Bueno, razón isotópica relativa significa razón isotópica de la muestra menos la razón isotópica del estándar dividido por la razón isotópica de la muestra. Ahora, esta notación se emplea de preferencia para expresar la razón isotópica de neodimio, con el que más de los isótopos mencionados anteriormente, con la que más se usa es precisamente con el neodimio. Ahora, aquí en la primera fórmula tenemos lo que les señalé anteriormente, que es lo que es una diferencia relativa. Y la diferencia relativa es la razón 143-144 del neodimio en la muestra menos la razón 143-144 del neodimio en el estándar dividida por la razón 143-144 del neodimio en el estándar. Ahora, si ustedes hacen el simple cociente, van a llegar a la ecuación final que aparece en esta primera hoja que está, o la hoja que tenemos al frente, que es que la notación epsilon neodimio es igual a la razón 143-144 de la muestra dividida por la razón 143-144 del estándar menos 1 multiplicado por 10 elevado a 4. Ahora, ¿de dónde sale este 10 elevado a 4? Es simplemente una magnificación del número que les va a aparecer realmente, porque el número es muy chiquitito. Entonces, para que se pueda ver bien, entonces se multiplica por 10 elevado a 4. Ahora, la otra cosa importante es la siguiente, que la razón epsilon neodimio, o la notación epsilon neodimio, mide la extensión, en que la razón 143-144 de una muestra que tiene una edad dada difiere de la razón 143-144 que presentaba al estándar. Ahora, este estándar generalmente es el SURE, o sea, el Chondritic Uniform Reservoir, o en buen castellano, reservorio uniforme condrítico. Pero cuando ambas tenían exactamente la misma edad de la muestra. Ahora, lo anterior significa que las razones isotópicas de neodimio de una muestra y la del estándar son comparables si y solo si la muestra y el estándar tienen exactamente la misma edad. O sea, mide la diferencia, esta notación neodimio, entre la relación 143-144 de la muestra en relación a la misma razón que tiene el estándar, pero teniendo la muestra y el estándar exactamente la misma edad. Ahora, esta notación epsilon neodimio deriva en el fondo de la ecuación correspondiente al decaimiento radioactivo del samario 147, que ya lo vimos anteriormente, la cual origina el isótopo radiogénico neodimio 143 por emisión de un rayo alfa. La vida media del samario 147 es de 1.06 por 10 elevado a 10 años, 10 elevado a 10 años, ¿sí? Y el lambda correspondiente es 6.54 por 10 elevado a menos 12 años elevado a menos 1. Ahora, luego de normalizar con respecto al isótopo estable 144, la ecuación básica de la geocronología
se puede aplicar del siguiente modo. ¿Ah? La razón isotópica 143, 144 en un tiempo dado es igual a la razón isotópica que tenía en el tiempo inicial menos la razón isotópica que tiene en el día de hoy, o en el tiempo t, si es que la muestra se formó en el tiempo t. Ahora, esta ecuación permite calcular entonces la razón entre el neodimio 144 en el tiempo t, y es aplicable tanto para la muestra como para el estándar. Lambda, ya dijimos que es la constante de decaimiento del samario 147. T es el tiempo transcurrido desde la formación de la muestra hasta el presente, y se obtiene ese tiempo mediante un método geocronológico adecuado. Y el H es la razón isotópica de la muestra medida en el día de hoy, por espectroscopía de masa, por supuesto. Ahora, vamos a ver primero la determinación de del épsilon neodimio en una muestra que se formó en el tiempo presente. Bueno, el épsilon neodimio en este caso es igual a la razón 143, 144 de neodimio de la muestra en el tiempo presente, o sea, hoy, digamos, dividido por el 143, 144 del estándar, también medido en el día de hoy, menos 1 por 10 elevado a 4. Ahora vamos a ver cómo se determina la razón isotópica de neodimio para una muestra que se formó ya en un tiempo t pasado. Bueno, el épsilon neodimio para este caso es igual a la razón 143, 144 en el tiempo t de la muestra, dividida por la razón 143, 144 también en el tiempo t, pero del estándar, menos 1 por 10 elevado a menos 4. Ahora, la razón isotópica 143, 144 de tiempo pasado para la muestra está dada por el 143, 144 neodimio de la muestra en el tiempo t, y esta es igual a 143, 144 neodimio de la muestra en el día de hoy, dividido menos la razón 147 samario, 143, 144 neodimio, multiplicada por e elevado a t, menos 1. Bueno, la razón neodimio 143, 144 para el estándar es, en el tiempo presente, igual a la razón 143, 144 del estándar en el día de hoy, multiplicado por la razón 147, 144 del estándar en el día de hoy, multiplicado por e elevado a lambda menos 1, donde m es la muestra, s es el estándar, el Schur, lambda es la constante de decaimiento radioactivo del samario, que es 654 por 10 elevado a menos 12, años elevado a menos 1, y el tiempo t es el tiempo que se formó la muestra. Y este tiempo que se formó la muestra se determina mediante una técnica geocronológica adecuada. Y el H significa tiempo presente, día de hoy. Ahora, el tercer ejemplo que nosotros vamos a ver es la determinación del épsilon neodimio en el caso de una isócrona.
En este caso, el óxido neodimio mide la diferencia entre la razón isotópica de neodimio inicial, ¿ya? O sea, el 143, 144 inicial de la muestra, que son, por supuesto, no es de una sola muestra, sino de un conjunto de muestras que son todas cogenéticas. Y la razón isotópica de neodimio, que es 143, 144, 0 estándar, que tenía el estándar cuando se formó ese conjunto de muestras. Bueno, la razón isotópica inicial, 143, 144 de la muestra inicial, del conjunto de muestras cogenéticas se determina a partir de su isócrona. Esta se obtiene graficando la razón 143, 144 de cada muestra versus su respectiva razón 147 samario, 144 neodimio. Ahora, supongamos que la razón isotópica inicial del conjunto de muestras cogenéticas es 0.50809. ¿Qué es lo que sucede? Ahí tienen la isócrona, con el valor que le acabo de mencionar de H sub 0, que es la razón neodimio 143, 144, cuando se formó ese conjunto de muestras cogenéticas, y ahí tienen en el eje de las ordenadas, tienen el 143, 144 neodimio, y en el eje de las abscisas tienen 147, 144 neodimio. Ahora, la razón 143, 144 en el tiempo 0, que tenía el estándar en el tiempo que se formó ese conjunto de muestras cogenéticas, está por esa ecuación que ustedes tienen ahí. 143, 144, 0 estándar, es igual a 143, 144 del estándar en el día de hoy, menos el 147, 144 neodimio del estándar en el día de hoy multiplicado por E elevado a lambda t menos 1. Ahora, supongamos que para obtener la razón 143, 144, 0 se cuenta con los siguientes datos. 143, 144, 0 del estándar es igual al 143, 144 del estándar en el día de hoy, menos el samario, la razón samario 147, neodimio 144 del estándar en el día de hoy, multiplicado por E elevado a lambda t menos 1. Supongamos acá que este número de acá, 143, 144, del estándar en el día de hoy, es 0,51, 226, 38. Esa es la razón isotópica neodimio del estándar en el tiempo presente. Después, bueno, tenemos el valor de lambda y el valor de t del conjunto de muestras cogenéticas se determina por una técnica geocronológica que sea adecuada, como la uranio-plomo. Bueno, siguiendo con los numeritos, ya sabemos el valor de lambda, que es 6,54 por 10 elevado a menos 12, por t, que es 10 elevado a menos 12 por 3,54 por 10 elevado a 9, menos 1 por 0.1967. Bueno, todo ese es el valor que da en total, si ustedes resuelven esa ecuación, le va a dar en total 0.00467, y restando ambos números ahí van a obtener 0.508031, que es el valor de la razón
143, 144, la de estándar, en el momento en que se formó ese conjunto de muestras cogenéticas. Por lo tanto, la razón neodimio del conjunto de muestras cogenéticas que se generó en el tiempo t es la siguiente. 143, 144 de la muestra en el día en que se formó ese conjunto de muestras cogenéticas, dividido por la razón 143, 144 en el día que se formó ese conjunto de muestras cogenéticas, multiplicado a menos 1, todo multiplicado por 10 elevado a 4. Y el resultado de toda esa operación matemática, que no es complicada, entonces le va a dar que la razón isotópica del neodimio es 1.16, es decir, es superior a 1. Ahora, ¿qué significado tienen las razones isotópicas de neodimio? Bueno, la razón isotópica del neodimio de una muestra en el tiempo t representa el valor inicial del epsilon neodimio de la roca y da información sobre la fuente magmática. Ambos tienen que tener el mismo isótopo inicial. Después, si epsilon neodimio de la muestra en el tiempo t es igual a 0, significa que el magma deriva de una fuente mantélica que ha mantenido constante su razón samario neodimio condrita desde el origen de la Tierra hasta el día de hoy. Si epsilon neodimio de la muestra en el día presente, en el tiempo t, es mayor que 0, significa que la muestra magmática se ha ido empobreciendo en neodimio en el transcurso del tiempo, sea manto empobrecido, y por tal razón tiene una razón samario neodimio mayor que la condrítica. Y si epsilon neodimio tiene un valor inferior a 0, es decir, en negativo, la fuente magmática se ha ido enriqueciendo en neodimio en el transcurso del tiempo, y por lo tanto tiene una razón samario neodimio menor que la condrítica, y puede tratarse de un manto enriquecido en neodimio o de una contaminación con material cortical. Ahí tienen un diagrama en que muestra cómo ha evolucionado con el tiempo la razón 143, 144 neodimio, desde el comienzo de la Tierra hasta el día de hoy. Y como ha mencionado el Schur, del comienzo o sea, el estándar del comienzo de la Tierra hasta el día de hoy, y cómo se ha evolucionado la corteza continental del momento en que se generó hasta el día de hoy. Ahora, si ustedes se fijan aquí, hay un DM, significa depleted mantle, o sea, manto empobrecido, y si ustedes se fijan acá, el samario es mayor que el neodimio. Neodimio queda un poquito más abajo que el samario acá. En cambio aquí, en el caso del Schur, el samario y el neodimio se mantienen constantes en el tiempo. Y acá resulta que el neodimio es mayor que el samario. Y esto es lo que da esta corteza continental. Aquí tienen otros gráficos relacionados con el manto empobrecido en diferentes casos de muestras. Y si ustedes se fijan, son todas menores que el Schur, y todas tienen, por supuesto, valor positivo. En cambio, las de abajo son esquistos australianos que tienen razones isotópicas de neodimio inferiores a 0, o sea, el Schur, o sea, son todas negativas.
Ahora, hay otro concepto que está relacionado con lo anterior, con el concepto de epsilon neodimio. Bueno, el grado de empobrecimiento o enriquecimiento en neodimio de una roca en relación a un estándar, que es el Schur, ¿ya? Con el transcurso del tiempo se puede expresar también mediante el denominado factor de fraccionamiento, que es simplemente igual a el cociente entre el samario 147, samario 144 de la muestra en el día de hoy, multiplicado por el 147 samario 144 del estándar en el día de hoy menos 1. Fracción de este factor de fraccionamiento mide en un reservorio dado la diferencia relativa entre la razón samario 147-144 de una muestra y la del estándar Schur en el día de hoy. Los valores de epsilon neodimio varían con el tiempo y la siguiente aproximación puede usarse para estimar el valor de epsilon neodimio en el transcurso del tiempo, ¿ya? A partir del valor de epsilon neodimio en el día de hoy, ¿ya? Y aquí tienen la ecuación que les permite hacer esa aproximación, o sea, ¿ya? Y es epsilon neodimio en el tiempo t es igual a el epsilon neodimio en el tiempo presente menos Q elevado Q del neodimio, multiplicado por el factor de enriquecimiento. Este está multiplicado por el tiempo t. El Q sub nd es del orden de 25.1 por 10 elevado a 9 años. Y valores de fraccionamiento positivos generan epsilon neodimio en el día presente también positivo. Y mientras más positivo es el factor de enriquecimiento, más positivo es el neodimio epsilon neodimio en el día de hoy.